Imagina esta escena. Son las 9 de la noche. Él, nuestro personaje, llega a su departamento después de 14 horas de trabajo. Sube a su Instagram una foto de su home office impecable, su laptop de última generación, una taza de café de especialidad y escribe: Working. Sí, escribe en inglés. Y luego agrega: cuando quieres, puedes. 10 años de esfuerzo, sin ayudas, sin recomendaciones. Self-made. Emoji de cohetito. Hashtag emprendedor. Hashtag disciplina. Hashtag éxito. Recibe corazoncitos verdes en su estado de WhatsApp y muchos likes en 20 minutos. Comentarios como: crack, eres un ejemplo. Yo también quiero ser como tú. Él sonríe satisfecho. Quita datos del celular y se queda mirando el techo. Pero hay algo que no dice el post. Que su madre le cocinó hasta los 28 años y le lavó la ropa hasta que se fue de casa. Que estudió en una universidad pública gratuita financiada con el esfuerzo de un país completo. Que su primer trabajo se lo consiguió el amigo del padre de su novia de aquel entonces. Que las calles por las que viaja, la electricidad que las ilumina, es un logro en comunidad. Que su socia hace el 70% del trabajo operativo y que gana la mitad. Que la empleada doméstica que va 2 veces por semana es quien realmente sostiene que su casa funcione. Nuestro personaje no es un self-made. No es alguien que se hace a sí mismo. Él está sostenido por una red invisible de cuidados, privilegios y trabajo ajeno que no ve o no quiere ver. Nuestro personaje no es el único. Escucha esto. Si te esfuerzas, llegas. El que no triunfa es porque no quiere. Yo sola pude. Yo solo puedo. ¿Por qué tú no? Este discurso lo escuchamos en políticos que recortan servicios públicos y dicen: cada uno es responsable de su destino. Influencers que venden cursos de cómo ser millonarios sin mencionar que partieron con herencia familiar. Empresas que celebran el emprendedurismo mientras precarizan derechos laborales. Las redes sociales. Todas ellas llenas de mensajes como estos. Y nosotros mismos, repitiendo: no le debo nada a nadie. No quiero deberle nada a nadie. Me hice solo. Puedo sola. ¿Qué pasa cuando una sociedad entera cree que es posible y deseable no deberle nada a nadie? ¿Es el individualismo la cúspide de la libertad o la antesala del colapso? ¿Realmente alguien se hace a sí mismo? ¿O esa es la mentira más cómoda que nos contamos para no reconocer que todos, absolutamente todos, dependemos de otros para existir? En este capítulo vamos a desarmar el mito del self-made con datos científicos. Spoiler: biológicamente es imposible ser self-made. Revelar la red invisible que sostiene cada éxito individual. Entender por qué este relato nos hace daño a todos, hombres y mujeres. Descubrir alternativas que ya existen, del Aini andino a las cooperativas modernas. ¿Por qué la pregunta no es ¿puedo solo? Y la pregunta real es ¿quiénes me sostienen? Y yo, ¿a quiénes sostengo? Volviendo a nuestro emprendedor, el del post de Instagram. Él cree que es un lobo solitario, pero la ciencia tiene una noticia devastadora para su ego. Biológicamente, el lobo solitario humano no existe, y si existiera, estaría muerto. Para entender por qué, tenemos que hablar de la antropóloga y primatóloga Sarah Blaffer Hrdy. En su obra fundamental Madres y otros, Hrdy nos revela un dato que destroza el mito del individuo independiente. Los seres humanos somos criadores cooperativos. A diferencia de casi todos los demás primates, los bebés humanos nacemos prematuramente.
Si esperáramos a desarrollarnos como un chimpancé, por ejemplo, el parto sería físicamente imposible. Por eso, nacemos inmaduros, dependientes y absolutamente vulnerables. Ningún ser humano en la historia de la especie ha sobrevivido a la infancia solo con su madre biológica. Hemos sobrevivido porque existe el alloparenting, el cuidado aloparental. ¿Qué es esto? El cuidado que deviene de abuelos, tíos, hermanos mayores, amigos de la tribu que te cargan, que te alimentan, que te protegen al bebé. ¿Qué significa esto? Que nuestra capacidad de empatía, de leer las intenciones del otro, de cooperar, no es un extracultural. Es nuestra estrategia de supervivencia evolutiva. Nuestro cerebro no se diseñó para competir en soledad. Se diseñó para sintonizar con el cerebro de otros. Como lo dice el antropólogo Christopher Bowen, la humanidad no sobrevivió por fuerza o individualismo, sino por desarrollar mecanismos de cooperación igualitaria. De hecho, el mismo Bowen demuestra que las sociedades cazadoras-recolectoras eran igualitarias no por ser ángeles pacíficos, sino por dominancia inversa. Si un individuo intentaba erigirse como el lobo alfa y acaparar recursos, el grupo se coaligaba para deponerlo. El individualismo extremo era castigado porque ponía en riesgo a la tribu. El self-made man es, literalmente, un error biológico. En este punto es necesario develar el primer autoengaño. La vulnerabilidad biológica de la infancia nunca desapareció del todo. Simplemente se disfrazó de autonomía adulta. En la sociedad moderna, la tribu que nos cuida no está compuesta por tíos o recolectores, sino por el sistema de salud pública, el sistema de seguridad, la educación obligatoria y gratuita, o sea, infraestructura del Estado, el trabajo invisible de las mujeres en los hogares. El lobo solitario contemporáneo no sobrevive por sus colmillos, sino porque tiene una manada invisible que hace posible que él crea que caza su comida. Entonces, si biológica y socialmente somos interdependientes, ¿por qué celebramos la independencia como la máxima virtud? Aquí es donde el relato del sálvese quien pueda se cruza con las expectativas de género y nos lastima a todos por igual. Para los hombres, el mito del self-made se traduce en la autonomía tóxica. Se les enseña que pedir ayuda es de débiles, que deben ser el proveedor, el roble, el que resuelve todo. El resultado lo estamos viendo hoy con datos alarmantes. La epidemia de soledad masculina. Los hombres, bajo la presión de hacerse a sí mismos, pierden sus redes de amistad íntima en la adultez. No pueden ser vulnerables y cuando caen al vacío, porque se les enseñó a no construir redes. Para las mujeres el mito mutó. Antes era el ángel del hogar, ahora el capitalismo les vendió el síndrome de la supermujer o el del puedo sola. Se les dice que para ser feministas y exitosas deben tenerlo todo: la carrera, el cuerpo perfecto, la crianza respetuosa, la casa impecable y lo peor, que si no lo logran es por falta de empoderamiento o falta de disciplina. Y mientras el algoritmo nos aplaude el puedo sola, el puedo solo, los índices de burnout, ansiedad y depresión en mujeres de 25 o 45 años se dispara. Algo parecido ocurre con los hombres. No es una exageración. Es la consecuencia material y clínica de cargar en soledad un peso que siempre debió ser compartido. El puedo sola no es libertad. El puedo solo es individualismo disfrazado de empoderamiento. A hombres y mujeres, el sistema nos dice lo mismo. Si no te va bien, es tu culpa. No pidas ayuda. Hazlo tú solo. Realízalo tú sola. A partir de esta trampa necesitamos cambiar los anteojos con los que miramos el mundo.
Tenemos que dejar de mirar desde el yo y empezar a mirar desde el nosotros. Para tratar de encontrar otro camino llega a nuestro auxilio lo que me atrevo a mencionar como la cosmovisión originaria americana, que nos da una lección magistral. En los Andes, el concepto fundamental no es el individuo, es el Ayllu. El Ayllu es la red de parentesco, de tierra, de espíritus, de comunidad. En el Ayllu, el yo no existe sin el nosotros. No hay identidad individual al margen de la red que te sostiene. Y para mantener ese tejido vivo existe el Aini. El Aini es mucho más que hoy por ti, mañana por mí. Es la ley sagrada de la reciprocidad. Es el principio que sostiene el equilibrio del universo. Pero no romantizamos. El Aini no es una utopía relajada. Era un sistema de obligaciones mutuas exigentes. En un entorno hostil de gran altitud, si no recíprocas, la comunidad muere. El Aini exigía y exige renunciar al proyecto individual extremo a cambio de la seguridad colectiva. Dar y recibir en el Aini no son actos de caridad o de transacción económica, son actos de mantenimiento de la vida. Esta lógica de la reciprocidad se extiende también a la naturaleza. Como lo explica la botánica y escritora indígena de la nación Potawatomi, Robin Wall Kimmerer, el mercado occidental opera bajo una economía de la escasez, donde siempre falta, hay que acumular y competir, mientras que las cosmovisiones originarias operan bajo una economía de la gratitud, donde la tierra y la comunidad dan y uno responde con reciprocidad. En la economía de la gratitud, la riqueza no es cuánto acumulas, sino cuántas relaciones de reciprocidad mantienes. Cuando nuestro emprendedor postea en Instagram y dice, no le debo nada a nadie, desde la perspectiva de Aini, está diciendo algo trágico. Está diciendo que está desconectado de la red de la vida. Está diciendo que está en quiebra relacional. ¿Cómo aplicamos esto en un día cualquiera de nuestra semana? El primer paso es hacer visible la red invisible. La próxima vez que logres algo, no te preguntes solo ¿cómo lo logré? Pregúntate, ¿quiénes me sostuvieron para que esto fuera posible? ¿Quién cultivó tu comida? ¿Quién enseñó a leer a la persona que te contrató? ¿Qué batallas de los trabajadores de los años 40 lograron que hoy tengas aguinaldo? ¿Quién cuidó a tus hijos para que pudieras tener esa reunión? Reconocer la red invisible no es borrar tu esfuerzo. Tu disciplina existe. Tu talento existe. Tus horas sin sueño son reales, pero son las semillas. La red invisible es la tierra y el agua, sin las cuales esa semilla jamás habría germinado. Asumir la interdependencia te quita la arrogancia del éxito y la vergüenza del fracaso. Porque si todo es una red, cuando te va bien, hay que agradecer y reciprocar. Y cuando te va mal, no es porque seas un fracaso irreparable, es porque la red falló o necesita ser tejida de nuevo. El mito del self-made es la mentira más cara que nos han vendido. Nos han hecho creer que la libertad es no necesitar a nadie, cuando en realidad la verdadera libertad es poder elegir en qué red de interdependencia quieres habitar. No somos islas, somos nodos en una red inmensa, y como dice el saber andino, nadie es dueño de la cosecha. Solo somos dueños de su trabajo. Lo que somos, lo somos con otros. Pero, ¿qué pasa cuando esa red se rompe? ¿Qué pasa cuando el sistema político y económico decide activamente destruir el tejido comunitario para vendernos supuestamente el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo como base de un individualismo salvaje? De eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Porque si en este capítulo hablamos de que biológica y culturalmente nadie se hace solo,
En el siguiente vamos a ver cómo la soledad se ha convertido en la epidemia y la herramienta de control más peligrosa de nuestro tiempo. Soy Pablo Jerez y estamos conectando.